Damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando, familiares, seres queridos de los que se están bautizando. Les damos la bienvenida, espero que se gocen con nosotros. Como estaba diciendo el predicador, nuestro hermano Ariel, el bautismo es por inmersión, bíblicamente es por inmersión, porque representa, ilustra cuando la persona muere a su pecado y se levanta a una vida nueva. Y por eso es que bautizamos de esta manera. Tenemos este bautisterio preparado con ese fin. Vamos a tener a la hermana doña Mercedes Martes y después al hermano Juan Mateo. Después vamos a tener al hermano Simon Kerr. ¿Ustedes saben quién es? Cariñosamente el hermano Mon. Y después al hermano Richard Jr. Hermana Mercedes, qué bueno que está aquí. Qué gran bendición poder tenerle y poder juntamente con usted pues dar testimonio aquí de su bautismo, de su fe. Quisiera compartir con los hermanos cómo usted vino a Cristo, por favor, unos minutitos. Sí, voy a leer mi testimonio. Siempre me consideré de buen sentimiento y deseo de diversión, escuchar música, ir a la playa, hacer turismo interno, es decir, diversión sana, ya que nunca tuve ningún tipo de vicios. Siempre participé de actividades religiosas, católicas, teniendo en cuenta que Dios es el creador de todo lo que existe, aunque no con la convicción de que debía hacer todo por Dios y para Dios. Una gran amiga que hoy es mi hermana en Cristo siempre me invitaba para que fuera a charlas o cualquier actividad de la iglesia, para que conociera el Señor. Pasaron años y seguí haciendo mi vida normal con mi familia. En un determinado momento me quedé sin empleo y esto me llevó a buscar nuevos horizontes en tierras lejanas. En ocasión decidí aferrarme más a Dios, pero simplemente lo hacía yendo a la iglesia católica a escuchar la misa y dar gracias. Siempre le pedía que me ayudara a alcanzar mis objetivos en ese país. Un día cualquiera tomé la decisión de regresar a mi país y ya aquí comencé a buscar las viejas amistades. Llamé a una amiga que me contestó su esposo. Me identifiqué por si no recordaba mi voz. Y para sorpresa mía me contestó, pero Mercedes Marte, tu amiga Olga Robles te está buscando. Terminé de conversar con él, me dio el número de ella, inmediatamente me puse en contacto. Hablamos de muchos temas sin quedar ser cristiano. Nos seguimos comunicando y en el mes de marzo de 2017 decidí visitarla en su lugar de trabajo. Nuevamente me invitó a la iglesia, le contesté, voy a asistir el próximo domingo. A partir de ese domingo seguí asistiendo incluso a la escuela dominical. El domingo 11 de junio de 2017, mientras me dirigía a la iglesia bautista cristiana, me pregunté a mí misma cuál era el verdadero motivo de asistir a esta iglesia. Si por complacer a mi amiga Olga o estaba interesada en un compromiso más íntimo con Dios. Llegué a la iglesia, participé de la escuela dominical y luego de la prédica del pastor Dacuna. A través de esta emocionada sentí que Dios me habló e iluminó mis pensamientos. Cuando se hizo el llamado de aceptación a Cristo, levanté mi mano automáticamente, sin titubear. Luego con la persona asignada para que orara conmigo fue un momento maravilloso. Sentí que todo el tiempo lo había estado buscando y por fin esta vez lo encontré. A quien dio toda su vida por mí para la salvación de mi alma. Hoy puedo decir que Cristo ha cambiado mi vida.
leyendo diariamente las Sagradas Escrituras. He entendido que todo está escrito, que debo obedecer la palabra de Dios y aplicarla a mi vida cotidiana, sirviendo a los que tienen necesidad espiritual, económica o social, pero sabiendo que debo colaborar a otras personas, no de lo que me sobra, sino de lo que tengo en existencia. Cuidando mis acciones en lo referente al hablar y vestir, pues debo ser ejemplo ante los demás en el diario vivir. Procurando que todo lo que haga sea para agradar a Dios y que la gloria sea para Él. Agradeciendo siempre su misericordia hacia mi persona. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en base a este testimonio y a esta profesión de fe que nosotros conocemos de la hermana Mercedes ya entre nosotros desde hace un buen tiempo, pues nosotros le bautizamos. Doña Mercedes, le vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hermano Juan Mateo, cariñosamente le conocemos como Don Nenito, y a mi hija Raquel, cuando era chiquita, le decía Chincabello. Él es papá de nuestra querida hermana Ismelia, y pues él tiene un testimonio que dar definitivamente. Vamos a pedirle a don Juan que por favor comparta su testimonio con la congregación. Cuando era joven, vivía en mi vida entre amigos. Le daba más importancia a las palabras de ellos que a lo que me decía mi madre con relación a Cristo. No le hacía caso, pues mi corazón estaba vacío y trataba de llenarlo con cosas vanas. Mi ídolo era precisamente la diversión. Era una persona dedicada al alcohol, lleno de soberbia, inmadurez, que no leía la Biblia y no quería que me hablaran de ella o del Señor. Esta forma de conducirme me mantuvo hasta yo llegar a la adultez y la vejez. Muchos de mis familiares eran creyentes y siempre me predicaban la palabra de Dios. De 7 hijos que tengo, 6 son cristianos. Ellos también me hablaban del Señor. Esas palabras fueron penetrando en mi corazón y a mi mente de forma tal que me ayudaron a entender que solo en Cristo hay salvación. Hace un tiempo comencé a asistir a la iglesia. Compré una Biblia, que ahí la tengo, y empecé a leerla todos los días por la mañana. Continué leyendo la Biblia. Tanto el pastor Pedro como el pastor Yadín siempre invitaban a los presentes que no eran cristianos a levantar su mano y aceptar al Señor. Yo siempre me resistía, y aún yendo a la iglesia. Pero un domingo en el mes de marzo de este año, el Señor tocó mi corazón definitivamente y acepté a Cristo como mi único Salvador personal. Me mantengo leyendo su palabra para que Dios me dé la sabiduría que necesito para entenderla. Deseo que serle fiel a cada segundo que pasa, dedicar mi vida a predicar a todas personas que se acercan a mí para hacerles saber que solo en Cristo hay salvación. Para mí también es muy importante que cuando yo fallezca me encontraré en el cielo con mi madre y con mi querida Aminta, que fue una mujer muy creyente en Cristo y que siempre predicaba la palabra. Hermano Juan, pues en base a este testimonio y a esta profesión de fe, en base a que el testimonio de salvación lo hemos presenciado en estos meses, pues le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Para muchos es una sorpresa, ¿verdad? Que Mon esté aquí. Pues yo también, cuando yo supe que él se quería bautizar, yo, Mon, nosotros pensábamos que él hace tiempo que se había bautizado. Mon, ¿tú tienes un testimonio que compartir con la iglesia? Pues adelante. Mi testimonio de conversión, antes de convertirme a Cristo, yo tenía una vida religiosa en la iglesia católica. Después dejé la iglesia, estuve viviendo en pecado, viviendo en concubinato como una mujer. Después esta mujer se convirtió a Cristo. Volví a asistir a la iglesia, pero congregándome de manera regular. Luego empecé a leer la Biblia. Entonces me empecé a darme cuenta que la vida de la iglesia religiosa que lleva en la iglesia católica no era correcta. Sobre todo, en cuanto a la adoración de imagen y otra cosa, al verme tanta cosa que yo hice en la vida de mi compañera, en el 2014 respondí una llamada a la conversión mientras escuchaba una predica en la radio. Ahí decidí entregarme a Cristo por completo. Sin embargo, seguí mintiendo al Señor. Por su gracia, al inicio del presente año, en enero me casé con mi esposa, aunque he pecado mucho contra Dios. Le pedí que me perdone y me limpio, y ahora, seguro en el amor y perdón de Jesucristo, deseo servir con todo mi corazón y toda mi fuerza hasta que Él venga a buscar. Amén. Pues hermano Mon, en base a tu testimonio, a esta profesión de fe, pues te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Richard Marzán, le decimos Richard Jr., para distinguirlo de su papá, lo vimos crecer en esta iglesia y él también tiene un testimonio que dar a la congregación. ¿Quieres compartir tu testimonio? Sí, pero gracias. Antes de compartirlo, yo quisiera decir algo que el Señor me ha probado antes de venir acá. Y yo he sufrido la tentación de Satanás de hacerme creer que yo no soy salvo. Y esta última semana es que ha sido más intensa esa tentación. Pero yo sé que yo soy hijo de Dios por lo que yo le voy a compartir a continuación, porque fue algo que yo no me esperaba realmente. Y mi testimonio se parece un poco al de Saulo, por así decirlo, porque es algo que yo no merezco realmente. Y el Señor tuvo tanta misericordia de mí, y mis hermanos sufrieron mucho por lo que yo le hacía a ellos. Y yo hasta el día de hoy sigo arrepintiéndome de eso que yo hacía y tratando de reconciliarme con ellos. Gracias a Dios ya eso está en el proceso, ya poco a poco ya se completará esa relación que una vez se perdió porque yo era muy cercano a mis hermanos. Pero yo sé que el Señor es fiel y Él me va a ayudar.
Desde mi niñez fui criado en un hogar cristiano junto a mis padres Richard y Josefa Marzán, a quienes amo mucho, y quienes me dieron cuidado y amor en gran manera, amor que en cierto periodo no aprecié correctamente. Crecí en esta iglesia y fue ahí donde escuché el Evangelio por primera vez, siendo apenas un niño. Solía ser muy tímido y a medida que iba creciendo, esto me fue afectando en mi vida social, en especial con mis compañeros del colegio, de quienes recibía acoso y burlas, en ocasiones hasta de los mismos profesores. Desde entonces mi vida comenzó a ser una carga pesada en cada cosa que hacía. Un fuego de odio dominó mi vida a tal grado que condenaba y maldecía en mi mente a las personas y las despreciaba. Las despreciaba. Era violento contra los que eran violentos conmigo y casi siempre reflejaba ese comportamiento con mis familiares. Sentía que mi vida no tenía sentido y realmente no deseaba ni siquiera vivir. Con todo esto, aprendí a vivir una doble vida. Simulaba estar bien, pero en mi interior era un total desastre. Mientras crecía, desarrollé un orgullo y egoísmo que era muy notable en cada cosa que hacía, y fue el medio que usó Satanás para aumentar mi pronta destrucción. Mi corazón poco a poco fue oscureciéndose más y más debido a los tantos problemas que tenía, por lo que decidí entrar a un mundo donde supuestamente nadie me molestaría y encontraría la supuesta paz que tanto deseaba. Y ese mundo para muchos son los videojuegos. En ese entonces todo iba de mal en peor. Mi corazón se inclinó hacia la idolatría a los juegos, afectándome en cada área de mi vida. Era irresponsable en mis estudios, en ocasiones quemaba las materias y no las retiraba. Todo me salía mal. Duré muchos años en esa condición y poco a poco veía cómo mi futuro estaba siendo desperdiciado en algo tan insignificante y sin valor. Evidentemente, aunque Satanás lo usaba para mi pronta destrucción, más que nada, el principal problema no era las personas ni la vida, sino yo. En mi interior era consciente de que estaba bajo la ira de Dios y de que si seguía ese camino iba directamente hacia mi perdición. Recuerdo que mi padre solía advertirme, casi como si fuera el mismo Señor, que si seguía ese camino tarde o temprano la muerte me sorprendería. Pero aún así no hacía caso ni a Dios ni a mi padre. Pero a pesar de mi situación, el Señor tuvo un plan y fue increíblemente misericordioso conmigo. Recuerdo que fue un día, no recuerdo ni la hora ni el mes. Estaba en el baño duchándome, llorando por lo lamentable y amarga que era mi vida, y porque todo me salía mal por culpa de mi pecado. Mientras estuve pensando, de repente mi mente comienza a ver imágenes de mis padres yéndose al cielo, y yo quedándome atrás, como algo futuro de lo que pasaría si no me arrepintiera de mis pecados, lo cual me entristeció en gran manera y estaba confundido de lo sucedido. Luego, después de que me vestí, me fui a acostar, y sin haberlo esperado sentí un miedo extraño que nunca había sentido antes. Sentía como si un asesino me estaba acechando para matarme. En ese momento sucedió justo lo que dice el versículo: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que dice, no teman a los que matan la carne y nada más pueden hacer, sino al que puede matar tanto la carne como el espíritu. Lo peor de todo es que sabía que esa presencia estaba ahí. E incluso estando yo acostado, miraba hacia atrás, pero aunque no veía nada, sabía que estaba ahí. Entonces inmediatamente me levanté y fui a tocar la puerta a la habitación de mis padres. En ese momento mi padre, siendo avisado por Dios de que algo andaba mal, decidió ponerse a orar. Mi madre entonces abrió la puerta y me preguntó qué me pasaba. Yo, como excusa, debido al miedo y a que no sabía cómo explicarle, simplemente le dije que tenía hambre, entre comillas. Sí. Entonces ella fue a la cocina, pero por la forma como se lo dije, sabía que no era ese el problema. Luego de esto me fui otra vez a mi cama, y fue en ese entonces que mi padre vino a donde mí, y lo que ocurrió a continuación, sin duda alguna, era un plan del Señor, porque
Ella no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces ella regresó hacia mí y me hizo esta simple pero muy importante pregunta, y la que decidiría mi futuro. ¿Deseas aceptar al Señor como tu Dios y Salvador? En ese momento yo, sabiendo que era un asunto de vida o muerte, porque sabía que mi vida corría peligro, y con todo el pánico que me cubría, sin pensarlo 2 veces, le dije, sí. Luego mi madre se fue y estuve unos minutos en pánico, pero al mismo tiempo esperando una respuesta, hasta que finalmente llegó. En ese mismo instante pude sentir una presencia extraña descendiendo de arriba, y en el mismo momento en que entró en mí, al instante sentí como un enorme peso se fue de mí, y al mismo tiempo eliminó por completo el gran temor y pánico que dominaba mi ser. Sucedió tan rápido que me sorprendió bastante la forma como todo pasó, dándome una paz inexplicable. Esa presencia maravillosa y preciosa que me dio tal paz fue el Espíritu Santo que me selló en ese mismo instante, otorgándome la verdadera libertad y seguridad de que ahora soy llamado Hijo del Altísimo y que ahora soy parte de esta gran familia de la fe en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por mis padres, quienes nunca dejaron de hablarme y advertirme de las consecuencias de la vida, de indiferencia a Dios que yo llevaba. Siempre estaban atentos y orando por mí. A partir de ese entonces, todo cambió. Una enorme parte de mi deseo por seguir jugando se fue por completo. Mi ira y violencia y todo lo malo que tenía se desvaneció de mí, dándome una nueva identidad y corazón de agradarle a Él. Duré varios días llorando y me arrepentía constantemente de todo lo que yo hice en el pasado. Y finalmente me reconcilié con mi familia y les pedí perdón. El Señor fue fiel y bueno y poco a poco me fui recuperando de mi antigua vida. Actualmente sigo luchando con restos de los deseos carnales de mi antiguo ser, pero ahora sabiendo de que el Señor algún día me sanará por completo. Incluso estoy viendo los frutos en el proceso. Eventualmente también pude milagrosamente, y por la gracia de Dios, volver a la universidad, donde actualmente sigo estudiando. Para ser admitido de nuevo en la universidad, debía durar aproximadamente 1 año, ya que me dieron de baja por las malas calificaciones que tuve. Pero el Señor también fue extremadamente bueno conmigo y permitió que regresara en menos de 1 año, lo cual fue un milagro para mí realmente. El Señor de igual forma ha permitido que vengan diferentes pruebas a mi vida y me ha fortalecido y protegido de diferentes ataques del maligno. Y en cada paso que he ido dando, el Señor siempre ha mostrado su favor en mí y pudiera decir que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Amén. Amén y amén. Pues en base a este testimonio y en base a tu profesión de fe, Richard Jr., nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus lentes. No hay mucho más que decir, sino gloria y aleluya a nuestro Dios por la vida de estos hermanos, por la obra que Cristo inició en ellos y juntamente con nosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y así le esperamos que venga pronto a buscarnos.